¿Por qué se nos dificulta aceptar muchos de los aspectos negativos que vivimos en nuestra infancia? ¿Cuál es la importancia de mantener la conexión con nuestros padres? Es importante describir la lealtad familiar, ya que es un aspecto con el que nos encontramos frecuentemente durante la aplicación de las constelaciones. Este aspecto surge luego de las entrevistas iniciales con los pacientes, mientras se indaga sobre las relaciones con sus padres y buscando información sobre sus primeros amores. Por lo general prevalecen las respuestas positivas hacia dicha relación, aun cuando hubiese aspectos negativos en sus historias de vida. Tomando en cuenta la recurrencia de este tipo de respuestas como elemento característico, se explorarán los aspectos negativos de las mismas, con lo cual será frecuente observar cierta resistencia por parte de las personas a conversar de ello. Es así como se decide ahondar en la lealtad familiar a fin de entenderla y poder usarla luego como elemento para disminuir dicha resistencia al explicársela a los pacientes. Se tiene entonces que la lealtad familiar es la defensa que surge como primera respuesta ante la pregunta sobre las características de los padres y su relación con ellos. Esta lealtad se traduce en comentarios positivos que hace la persona sobre el trato que recibieron durante la crianza y se convierte en una forma de engaño a sí mismos. Es la manera a través de la cual las personas justifican las características de sus padres, las cuales pudieron haberles creado un desorden en sus vidas y hacerles daño, por lo que es común oírles decir: ellos eran muy buenos conmigo, aunque casi no nos veíamos. Yo entiendo que mamá fuera así, o papá me pegaba porque yo lo hacía enojar, etc. Teniendo en cuenta este aspecto, hay que explicarle a los clientes durante la exploración de su historia familiar, observándose luego de su descripción, que se van a mostrar más aliviadas y acceder a conversar con soltura sobre los aspectos que ellos consideraban negativos de su crianza o trato que recibieron de sus padres. La lealtad familiar forma parte de la razón del por qué el paciente no resuelve sus situaciones de vida, ya que busca ver solo un aspecto de dicha relación, independientemente de lo buena o no que haya sido esta. Por lo general, las personas inician sus respuestas señalando lo bueno que recibieron de sus padres. Sin embargo, a efectos de lograr que emerjan los aspectos inconscientes que los dominan, se tiene que tratar de reconocer los sentimientos negativos que les generaron durante sus primeros años de vida, por lo que habrá que trabajar la lealtad, ya que de lo contrario solo nos desviaríamos del propósito terapéutico. Para explorar el sentimiento que le generó la relación con la madre y el padre, se les puede plantear lo siguiente. Vamos atrás, vamos a viajar, vamos a cuando eras niño. Recuerda a mamá, a papá y tráelos a tu memoria y dime, ¿cómo era mamá y cómo era papá contigo? Ya sabemos que por lo general la respuesta del paciente ante estas preguntas serán de lealtad hacia sus padres, por lo que de una vez esta los llevará a razonar algo así. Mamá, papá era el gran amor, no puedo aceptar que mamá y papá eran malos. Entonces, de ser el caso, antes de aceptar que mamá y papá les trajeron problemas a sus vidas, su lealtad los llevará a decir mamá y papá eran muy buenos. Es aquí donde el terapeuta debe minimizar dicha lealtad y dejarla a un lado precisando al paciente en lo que desea. Dejando de lado lo bueno de mamá y papá, quiero que me digas, ¿en qué marcó mamá y papá tu vida? Con la intervención del terapeuta se busca que ceda la resistencia ante la lealtad y el paciente pueda quitarse un peso de encima contando sus verdaderos afectos. Algunos pacientes pueden responder: yo comprendí por qué papá y mamá fueron así. No los puedo juzgar. Ante esto se le puede precisar diciéndole: no se trata de juzgarlo, solo de entender cómo fue esa relación y que me digas de qué manera papá o mamá marcó tu vida. Que me digas lo que te molestó, lo que te hizo sentir mal de ellos. No vamos a hacer juicios ni condenar el pasado, solo saber la raíz de tu programa de infancia. La lealtad familiar no nos permite aceptar que fuimos abandonados.
agredidos o perjudicados como niños, y de una vez nos lleva a defender a papá y a mamá en nombre de esa lealtad y ese amor, por el simple hecho de ser nuestros primeros grandes amores. Es importante resaltar que, con la lealtad, el paciente no está honrando a los padres tal y como son, sino que está conteniendo las emociones negativas que éstos pudieron generarle en la infancia, y negándose el permiso de verlas, lo cual le genera tensiones emocionales, por lo cual no termina de resolver. Y así como lo vive, lo va a representar luego, pero desde un programa inconsciente, desde su programa raíz. Al entender esta raíz, el paciente puede entender su manera de relacionarse en el ahora, aceptar su realidad y quitarse los velos que traía desde la infancia, liberándose de la carga afectiva que los lleva a relacionarse de determinadas maneras. Se tiene entonces que la resistencia juega un papel importante ante la lealtad, y el paciente puede sentirse un poco molesto por estar faltándole a esta. Sin embargo, el propósito es hacer que él entre en conciencia de lo que no le gustó durante su infancia con sus padres, de lo que careció, porque es de ahí de donde viene el verdadero programa raíz en nosotros. Y si no estamos conscientes de esto, lo seguiremos repitiendo una y otra vez en nuestras vidas. Lo que nos cuesta entender es que el inconsciente está siempre en acción, atento. ¿Para qué? Para mantener activos nuestros programas. Así pues, debemos intervenir ante la lealtad para permitirle a la persona decir lo que nunca se ha permitido decirse a sí misma, por permanecer fiel a su grupo familiar. Es por esto que durante la exploración de las emociones que le generaron sus padres en sus primeros años de vida, se debe tratar de entender cómo era ese primer amor, cómo lo significó el paciente durante sus primeros años de vida. Para esto es posible formular preguntas que le permitan darnos información al respecto. Se puede comenzar por la figura paterna que evidencia mayor conflicto en la distribución de las siluetas. Para esto se pudiera emplear alguna de las siguientes preguntas. Recuerde que es un proceso terapéutico, no un interrogatorio, por lo que solo se preguntará lo que se considere pertinente y se ajuste al caso. Preguntas sugeridas para explorar las emociones del paciente. ¿Cómo era mamá y papá contigo? ¿Cómo veías a mamá, papá de niño? ¿Cómo te mostraba mamá y papá su amor? ¿Cuán expresiva era mamá y papá contigo? ¿Qué significó para ti ese comportamiento de mamá y papá? Identifica ese comportamiento de mamá, papá hacia ti, esa manifestación de amor de mamá y papá hacia ti. Identifica las emociones que generó mamá y papá en ti. Todo ese comportamiento que mamá y papá te manifestó es igual a ¿qué? ¿En qué marcó mamá y papá tu vida? Con esto es posible que el paciente pueda asociar un sentimiento en particular como representación de lo que significó ese primer amor. Luego se puede explorar su relación con la otra figura paterna. También se puede iniciar la exploración con la última pregunta. ¿En qué marcó mamá y papá tu vida? ¿O qué cosa no hicieron bien mamá y papá? Una vez precisadas las posiciones dadas por el paciente con las siluetas e indagando sobre las características, así como sus propios sentimientos, podemos darle inicio al análisis terapéutico. Una vez dada la representación gráfica con las siluetas, se espera que el cerebro entre en un estado de alerta a través del cual la persona puede reprogramar su vida. ¿De qué manera? Cambiando esa gráfica de familia y ubicando a cada quien en su lugar, en orden. Y en el momento que los está ubicando puede iniciar una resolución interna. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente sabe que papá tiene un lugar, que mamá tiene otro, los hermanos del suyo y yo como hijo también tengo uno. Así pues, nos estamos yendo a la esencia de lo que es la familia, su estructura familiar, padre, madre e hijos. Y ahí es donde tenemos que resolver y que volver para resolver, para poder retomar lo que realmente nos pertenece. Hellinger explica la importancia de mantener la conexión con los padres, ya que es a través de ellos que tenemos la vida, y es solo a través de la paz y el respeto que les tengamos que podremos tomar la totalidad de nuestra existencia. Es por esto que en esta técnica de la familia interna
También se asume que sólo a través del agradecimiento y la honra a nuestros padres podremos cambiar esta imagen interna que hemos venido repitiendo. Por lo que se busca que las personas reprogramen su esquema de familia interna en un orden que les permita reconciliarse con sus padres y separarse de su historia para vivir la suya propia, reconociendo que, sea lo que sea que hayan hecho, lo hicieron desde el estado de conciencia que tenían para ese entonces. Es así como al honrar dejamos de lado la lealtad familiar, con la cual veníamos aceptando de manera incondicional lo malo y lo bueno que vivimos con nuestros padres, reprimiendo nuestras verdaderas emociones. Al dejarla de lado estaremos aceptando los aspectos negativos que nos pudieron marcar en la vida. Nos damos el permiso de ver el pasado en su verdadera dimensión, haciendo conscientes las emociones generadas para poder así dejar que salgan de nuestro inconsciente y liberar gran parte de ellas. Es por esto que la reprogramación propuesta en la técnica de la familia interna juega un papel importante porque lleva al paciente a generar nuevas maneras de ver su realidad, reconectándose con sus figuras paternas, esta vez desde la aceptación consciente de ellas, desde donde podrá permitirse vivir otras maneras de relacionarse, retomando así el lugar que le corresponde. Dicho lugar está presente en la persona, por lo que la reprogramación comienza cuando volvemos al orden real de la familia, donde el paciente recuerda este lugar. Y decimos recordar porque en esencia en nuestra interioridad todos sabemos cuál es el nuestro, pero por lealtad o contratos establecidos a veces no lo hemos ocupado o preferimos llevarlo al olvido. Para llegar a esto es necesario que reconozcamos que solo nosotros podemos cambiar nuestra historia. Solo nosotros podemos reestructurar nuestro orden familiar, y solo así podremos entonces cambiar la manera inconsciente de relacionarnos con todo cuanto nos rodea y que de alguna u otra forma nos genera conflicto. ¿Por qué es importante aceptar y perdonar? ¿Es posible reprogramar las conductas aprendidas? Según Dispensa, si se mantiene fija una idea en el cerebro, es posible generar huellas que puedan funcionar luego como la base de nuestro comportamiento y de nuestro actuar. Manteniendo estas huellas por periodos de tiempo es posible volver el pensamiento real, y cuando eso sucede el cerebro crea un nuevo patrón de conexiones neuronales que se asocian con dicho concepto o idea. Por lo que al aprender algo nuevo, creamos nuevas conexiones cerebrales y al memorizarlas, éstas se refuerzan y es posible mantenerlas. La memoria es mantener estas conexiones, el aprendizaje es formar esas conexiones. Es por ello que con esta técnica se busca que el paciente internalice la imagen del orden familiar a través de la constante visualización de las siluetas que se le presentan a fin de lograr la reprogramación. En este sentido, reprogramar significa reestructurar un orden familiar interno que nos permita un actuar diferente, de tal manera que podamos vivir libres de ataduras inconscientes hechas en el pasado en nuestro núcleo familiar, para habilitar ahora, de manera más fácil, nuestro fluir en la vida. Es ir en un orden de respeto, principalmente hacia nuestros padres, porque ellos nos dieron la vida. Es romper con nuestros contratos ocultos y proponernos de ahora en adelante hacerlo desde la libertad de lo que realmente queremos y con lo que nos sentimos plenos en la vida. En definitiva, se trata de crear un nuevo patrón conductual que nos permita romper las viejas ataduras inconscientes. Para exponerlo de manera sencilla, pudiéramos decir que la reprogramación es como cuando iniciamos nuestro proceso de adquisición de los conceptos básicos para las operaciones numéricas. Si queremos aprender a sumar, la opción más viable es que nos obliguemos a practicar dichos conceptos y procedimientos. De esta manera estamos creando una nueva red neuronal, la cual se alimenta de la práctica constante de estas operaciones, para luego permitirnos evocar el aprendizaje establecido con facilidad y cuando así lo requerimos. Por otra parte, siguiendo este ejemplo, si luego de obtenido este conocimiento matemático nos apoyáramos constantemente de una calculadora u otro implemento que nos facilite estas operaciones, y no ponemos en práctica lo aprendido basándonos en operaciones mentales, lo más probable es que dicho conocimiento vaya disminuyendo y quizás se nos olvide.
Asimismo funciona la reprogramación de nuevas conductas. Nos podemos obligar a actuar diferente para crear nuevas redes neuronales y permitir que las anteriores vayan disminuyendo, extinguiendo así una conducta no deseada. Cuando reprogramamos, creamos una nueva red de información en nuestro cerebro, y la información anterior de alguna manera tratará de salir, como suele suceder con la información almacenada en el inconsciente. Sin embargo, esta vieja información guardada en alguna red neuronal va perdiendo fuerza eléctrica para transmitirse, ya que la unión o puente que le permitía seguir no se está reforzando. Por esto es posible que la nueva red vaya haciendo y fortaleciendo una nueva conexión a través de la cual la persona pueda mantener su nueva posición si así se lo permite, para lo cual tendrá que obligarse a hacerlo, con plena conciencia de su decisión, si desea reestructurar su orden familiar. Reestructurar su orden familiar es reconocer el lugar que ocupa cada uno en este núcleo. Es tomar el poder, saber que existimos y que algo nos pertenece. Como lo expuso la autora Franke Glitsch a sus alumnos, la familia siempre queda intacta aunque los padres concluyan su relación amorosa. Los padres siempre serán los padres y en forma consciente o no, mantendrán una relación de padres mientras vivan. Allí están contenidos ustedes. Es por esto que al reprogramar a la familia, la persona se estructura en esencia, con un nuevo enfoque ante sus relaciones, ante sí mismo, crea la pertenencia de familia y toma una posición ante su nuevo programa. Genera la confianza y la seguridad que requería para hacerlo diferente de ahora en adelante. El siguiente paso es ir más confiado ante la vida porque hay un lugar para sí que le pertenece. A donde quiera que vaya hay un lugar para mí. Esto es tan intenso que con frecuencia sucede que cuando se aplica la técnica, se les dice a los pacientes, no tienes idea de lo importante que es esto en tu vida. Al tiempo regresan y ratifican que entendieron y que pudieron sentir el cambio en sus relaciones y maneras de comportarse. Para ilustrar esto, citaremos a Clarissa Pinkola Estés, como bien lo dijo en su libro Mujeres que corren con los lobos, al analizar el relato del patito feo. Cuando el sentimiento anímico particular de un individuo, que es simultáneamente una identidad instintiva y espiritual, se ve rodeado por el reconocimiento y la aceptación psíquica, la persona percibe la vida y el poder con más fuerza que nunca. El hecho de descubrir a la propia familia psíquica confiere a la persona vitalidad y sensación de pertenencia. Es tan sencillo que luego de hacer el trabajo y mostrarles el orden familiar, si le preguntamos al paciente, ¿qué ves ahí?, algunos de ellos no dicen nada, pero por lo general hacen una respiración particular, como un suspiro. Otros refieren sentirse mejor ante la nueva imagen. Luego al preguntarles, ¿cómo te sientes?, suelen hacer una respiración más aliviada y reportar que se sienten como si les hubieran quitado un peso de encima. Entonces le decimos a estas personas que con solo acomodar a los representantes de su familia a través de las siluetas, ya su cerebro comienza a entenderlo. Por lo tanto se sienten bien, porque su cerebro manda de una vez la orden de esa nueva imagen, y es cuando la persona manifiesta un alivio en su interioridad, porque ha descargado lo que traía, y al reconocer la descarga del mundo que traía consigo se permite manifestar el alivio. Con la reprogramación, la persona inicia un cambio en su interioridad, el cual es posible notar en las siguientes sesiones a través del reporte que dan y de sus maneras de abordar sus relaciones luego de esto. Es un cambio favorable, casi imperceptible, sin embargo posible de notar. Asentir, aceptar, perdonar y reverenciar. Con la reprogramación lo que se busca es que la persona se contacte con esa parte humilde de sí misma y pueda asentir ante su emocionalidad o situación, es decir, sus verdaderas emociones. Se busca romper la emocionalidad que nos da el ego, ya que si no asentimos, no transformamos. Hellinger describe que solo logramos soltar cuando asentimos y solo logramos asentir cuando también soltamos. Para este autor, al asentir hay que hacerlo sin juicios ni restricciones, y al hacerlo entramos en una sintonía con el otro y con nosotros mismos.
por lo que con esta acción quizás podamos terminar entonces con lazos del pasado que nos puedan estar limitando. Por otra parte, también es importante tener presente la aceptación de las circunstancias que marcaron nuestra vida en el pasado, con nuestros padres generalmente, con la convicción de que ya no nos hará más daño. Es así como iniciamos el camino al equilibrio emocional y conductual de la situación planteada. Para complementar la aceptación, el paso a tomar es el perdón. Al perdonar, aceptamos. Perdonar es reconocer, es un acto de recapacitación, donde usted libera al otro y a sí mismo de sus acciones. Por ejemplo, si yo sentí que mi padre me hizo daño, y acepto que esto fue así, puedo decirle, aunque sea mentalmente, con todo y el daño que me hiciste, estoy aceptando, te perdono, lo libero y me perdono por permitirlo, me libero. Veamos de otra manera. Si usted genera un desorden con determinada conducta, tiene dos opciones para abordar dicha situación. Una desde el orgullo, no reconociendo lo que hizo, y otra desde la humildad, pidiendo perdón. Esta segunda opción no es desde el ego, por el contrario, con esto nos colocamos en posición de respeto hacia el otro y de aceptación de nuestros actos. Otro aspecto importante es la reverencia. Para Hellinger, al reverenciar a los padres está asintiendo a la vida, tal como se ha recibido, incluyendo el precio que ésta nos cuesta y el destino que nos espera con ella. Es por esto que en las consultas, en ocasiones se les pide a los pacientes que reverencien a sus padres luego de que hayan establecido gráficamente el orden familiar, reconociendo así que lo principal que ellos hicieron era darles la vida. Como lo expresa Franke Grich, la buena postura de los hijos frente a sus padres es la de respeto y agradecimiento por haber venido al mundo. Asimismo, esta autora expone que, con la reverencia hacia los padres se les agradece la vida, se los reconoce como los mayores y se les acepta como son. Por esto, en la consulta, luego de honrar a los padres y su núcleo familiar, se les pide a los pacientes que hagan la siguiente verbalización. Papá, mamá, no importa la manera como lo hayan hecho, simplemente gracias a ustedes yo estoy aquí. El reconocimiento es algo muy sencillo cuando se ha aceptado. Castillo lo reafirma al expresar que se puede cambiar la imagen interior y comenzar a ver a los padres como esos seres que nos dieron la vida, por lo que merecen nuestra gratitud, y esto nos lleva a un sentimiento de armonía y tranquilidad en nuestro interior. También se le puede decir, ahora baja la cabeza ante ellos porque fueron el puente para que tú llegaras. Eso era lo único que tus padres tenían que hacer, y así lo hicieron, pero se te olvidó que esa era su misión. Es ahí cuando se logra entender y darles la razón a los padres y comienza la comprensión. Joe Dispenza refiere que al adquirir nueva información, es posible establecer nuevas conexiones neuronales y desaparecer aquellas que no utilizamos, ya que el cerebro empieza una reestructuración basada en el pensamiento, el cual provoca reacciones químicas que pueden conducir a determinados comportamientos y sensaciones, positivas o negativas, y que al aprender sobre la efectividad de dichos pensamientos, es posible reprogramar y desarrollar comportamientos nuevos en el cerebro. También dice que fabricamos sustancias químicas cada vez que pensamos y que dichas sustancias a su vez nos llevan a sentir cómo estamos pensando. En el momento en que empezamos a sentir de la manera en que pensamos, empezamos a pensar de la manera en que nos sentimos, y eso produce aún más química. Es por esto que, basados en la imagen inicial dada por el paciente, y luego de revisar su situación personal con cada uno de los miembros de su familia nuclear, representados a través de las siluetas, podemos comenzar la reprogramación, con la intención de que la persona visualice la imagen, la entienda, luego visualice el orden familiar y trabaje en ello durante 1 o 2 semanas
basándose en pensamientos positivos y aceptación ante su familia, con lo cual podrá interiorizar el nuevo esquema presentado y crear nuevas redes neuronales que lo lleven a pensar y sentirse en armonía con estos cambios. En la consulta se observa que hay pacientes que manifiestan cambios en la siguiente sesión. Sin embargo, hay otros que requieren un tiempo mayor. Durante la práctica de la familia interna, existen 3 maneras de iniciar la reprogramación. Por eso describiremos cada una de ellas a fin de que el terapeuta implemente la que considere según su criterio profesional. Lo importante es que inicie un trabajo de reprogramación a través de la nueva imagen dada con las siluetas. Claro está, apoyándose siempre en el abordaje terapéutico, sin olvidar que se trata solo de un dispositivo terapéutico y no de un mecanismo para proveer cambios mágicos. Tenemos la primera técnica, que es reprogramando el orden estructurado de familia, tomando como base la información que el paciente suministró. La misma es implementada con aquellos pacientes que de alguna manera creemos que tienen alguna resistencia ante el cambio y que no tendrán otro momento terapéutico. Luego de trabajo con el paciente, donde ha distribuido las siluetas y le hemos dado la interpretación de la imagen generada, se le muestra la imagen de familia estructurada, reordenando las siluetas como se muestra en esta figura. Ante esto se le pide que la visualice y la internalice, dándole a cada quien su respectivo lugar. Castillo sugiere crear un anclaje con la entrega de parte del material empleado en sus terapias, pues así es recomendable para ayudarle al paciente esto de crear el anclaje físico de esta distribución, entregándole 4 siluetas que sustituyan las anteriores, de igual color o quizás de otro material como papel o goma, para que las coloque en un lugar visible en su casa u oficina y permitirle continuar con el trabajo de manera visual. Como dice Joe Dispenza, lo que experimentamos por medio de nuestros sentidos se convierte en aquello en lo que podemos basarnos para formular y fortalecer nuestras conexiones. Por lo que se busca con esto que el paciente mantenga la imagen estructurada de familia en la que cada miembro ocupa su lugar. Esto le permite llevar este orden a su estructura interna para hacerla cada vez más consciente. Si se considera que no habrá otro momento terapéutico, que pasará un tiempo antes de continuar, se puede dejar el trabajo hasta este punto. Si por el contrario se considera que habrá una continuidad, es recomendable que se concluya la sesión con la distribución dada por la persona, interpretándola sin mostrarle el orden familiar. Con esto se mueve al paciente emocionalmente y se le permite el insight sobre el porqué de su comportamiento o patrón de conducta. En la siguiente sesión se puede retomar la gráfica y seguir el análisis terapéutico y reestructurar el orden familiar. La segunda técnica es reprogramando a través de la visualización. Colodrón expone que sus trabajos con los muñecos suele concluir con visualizaciones guiadas para facilitar la resolución del conflicto en el paciente. Asimismo, en esta técnica, luego de reconocida la imagen dada por la persona y haber realizado la interpretación de la misma, se busca reestructurar el orden familiar, acompañado del movimiento de siluetas y de la visualización guiada por el terapeuta, con la cual el paciente puede drenar esas emociones contenidas desde hace tiempo por los conflictos vividos con cada una de sus figuras paternas en el pasado o con sus hermanos. Recuerden que siempre debe explorar previamente cómo fue la relación en casa con sus padres y hermanos, ya que esta será la información en la que se apoyará para guiar la visualización. Lo importante aquí no es la historia que el paciente cuenta sobre sus padres, sino los sentimientos que estos le generaron. Para iniciar la visualización invitamos al paciente a ponerse cómodo. Le pedimos que cierre sus ojos, respire profundo y expire suavemente.
Lo invitamos a que repita esta misma acción 3 veces para asegurarnos de que su atención está centrada en la actividad. Lo llevamos a que se ubique en el pasado, según lo que nos haya manifestado, y luego le pedimos que visualice al frente de sí mismo a uno de sus padres y lo llevamos a reconocer el sentimiento que vivió con éste, que lo exprese con la mayor intensidad posible y que lo haga refiriéndose a esa persona más no al terapeuta. Lo orientamos a que le refleje lo que lo marcó de alguna manera en la vida: soledad, abandono, maltrato, miedo, rabia. Sin contar su historia de vida, solo le pedimos que manifieste los sentimientos que esto generó y que trate de vivenciarlos para poder así desprenderse de ellos durante la terapia. La intención es que la persona reviva esos sentimientos y pueda darse el permiso de liberarse de ellos, ya que al verbalizarlos estos afloran de su inconsciente y puede así minimizar la emocionalidad que estos le generan. ¿Cómo se puede guiar al paciente con sus emociones? Diciendo algo como esto: papá, mamá, me dolió mucho tu ausencia, maltrato, abandono, indiferencia, que no me trataras como a los demás, que no me dieras afecto, que me dejaras solo o sola con otras personas, que te murieras siendo yo tan pequeño, que fueras tan distante. No entendí por qué me tratabas tan mal, por qué me dejabas solo o sola, etc. Se puede preguntar al paciente: ¿qué más quieres decirle? Dile lo que deseas. Así desahogará más sus emociones. Y luego se lleva a que cierre el proceso diciendo: papá, mamá, hermano, ahora entiendo que lo hiciste porque no tenías otras herramientas o conocimientos diferentes para hacerlo. Lo hiciste desde tu nivel de conciencia. Oh, papá, mamá, hermano, te perdono por lo que me hiciste y me perdono por haberlo permitido, porque siendo un niño no tenía la fortaleza, sabiduría, madurez, herramientas para entenderlo o defenderme de esto. Al finalizar, se le pide a los clientes que se imaginen a ambos padres al frente de ellos y les digan: papá y mamá, gracias, los honro porque a pesar de todo me dieron lo más importante que tengo, la vida. Y con ustedes honro a todos los hombres, mujeres en mi vida. Ahora entiendo que esa era su historia y no la mía. Por eso hoy me permito apropiarme de mi vida. De ahora en adelante me permito hacerlo diferente. Ha sido tan difícil para ti como para mí. Como tú lo hiciste para mí está bien, pero ahora por favor dame tu bendición si lo hago diferente. Luego de la visualización y reprogramación del lugar de sus padres, se le pide que visualice a sus hermanos y les exprese los sentimientos que tiene hacia ellos. Hermanos, ahora recordé que soy tan igual a ustedes, ni mejor ni peor, solamente iguales y que todos tenemos el mismo lugar. Me doy el permiso de dar un paso hacia adelante, apropiarme de mi historia y vivirla en la libertad de mi ser. Tercera técnica: reprogramando paso a paso con las siluetas, reconociendo a papá y mamá. Ante la imagen presentada por el paciente con las siluetas y luego de la exploración terapéutica de la misma, tomando en cuenta el reporte dado, se comienza a reestructurar el orden familiar. Para esto el terapeuta toma a papá y mamá y le pregunta al paciente: ¿quién es este? El paciente dice: papá. La intención es reconocerlos nuevamente y colocarlos arriba en su lugar. El terapeuta puede ir guiando las palabras del paciente a fin de facilitar la reprogramación, si considera que es necesario apoyarlo porque se reprime con la actividad. Una vez reconocido el estado emocional de la persona y el conflicto, se traerá al presente sin relatar la historia, solo las emociones. La intención es que la persona diga lo que de alguna manera ha llevado reprimiendo durante años y pueda así liberar ese sentimiento que en nada lo está ayudando. Si las emociones manifestadas son muy intensas, una vez que perdone puede decir: me hago libre de ti y te hago libre de mí. Te amo, gracias.
Con esto se busca que la persona ubique a la figura del padre de una manera ordenada en su cerebro y comience a sentir como piensa en armonía con la figura paterna. Luego se toma al representante de la mamá. Se le pregunta, ¿quién es esta? Y el paciente dice, mamá. Mamá, este es tu lugar, al lado de papá. Hoy recordé que esta fue tu elección. Mamá, toma lo que es tuyo. Hoy recordé que tú elegiste esta pareja solo que por ser niño no lo entendía y traje parte de tu mundo y tus circunstancias a mi vida. Dile a tus padres lo que no les has dicho antes. Suelta esas emociones. No te quedes con ellas. Mamá, te perdono, me hago libre de ti, te hago libre de mí. Te amo, gracias. Los honro, no importa la manera como lo hayan hecho. Lo importante es que gracias a ustedes estoy aquí, los amo. Gracias porque a pesar de todo me dieron la vida. Luego se elige la figura de él mismo o ella misma, o sea, la del cliente. Y se le pide que diga, este soy yo. Hoy recordé que tengo un lugar y regreso a él. El primer lugar que debemos reconocer es en la familia. Colocamos al representante de la persona en su lugar, abajo, en el medio de mamá y papá. Si el conflicto es con él mismo, trabajamos al niño interno, según los eventos vividos. Buscamos las emociones que se grabaron y al identificarlas ayudamos al paciente a generar la integración con su niño y que le diga, ya no te preocupes, nombre del paciente. Entiendo que por ser pequeño no pudiste defenderte ni resolver el mundo que te rodeaba, pero ahora que soy adulto lo puedo hacer por ti. Por eso ahora yo estoy aquí para protegerte, amarte y cuidarte. ¿Y estos quiénes son? Se toma por último al hermano o los hermanos. Hoy recordaré que no somos mejores ni peores, ni buenos ni malos, todos somos iguales, ustedes y yo tenemos el mismo lugar. En este momento se incluye el representante de los hermanos en la imagen. Aun cuando los hermanos sean mayores no importa su ubicación porque todos están en la misma línea de hermanos. Luego de estructurado el orden familiar, se toma la silueta que representa al paciente y se coloca parte del grupo, más adelante que los demás. Y ahora puede decir, ahora yo elijo ocupar mi lugar y seguir mi vida. Ahora voy a sanar mi vida porque ya elegí resolver mi historia.